4 años ya de gobierno, mis valedores. Al de Los Pinos se le termina el tiempo en que pudiera haber hecho algo positivo para el país, pero no ha terminado para que siga agravándolo de formas innumerables, donde no es la menor ese bombardeo de la propaganda oficial falsamente optimista que aturde y atonta a los pobres de espíritu que precisan, como de la droga, de unos retazos de esperanza irracional. Pues sí, pero a contracorriente de esos embusteros anuncios publicitarios pagados con el dinero de todos nosotros, que exhiben una escenografía de cartón y engrudo pintada de color de rosa, rosa mexicano. Aquí el categórico desmentido de una terca realidad que no acepta la manipulación de Los Pinos. La Confederación Nacional Campesina, la CNC, denuncia que durante el gobierno de, aquí el nombre del actual, el precio de la canasta básica de alimentos se ha encarecido hasta en un 115%, y que con el reciente aumento de precio a la gasolina y el diésel agropecuario, la pobreza se extenderá aún más en este país. Y una más, pues que encarecen los básicos. Y a propósito, pregunto a todos ustedes, ¿alguno votó por el responsable de tan ácida realidad? Fraudes, engaños, demagogia, promesas incumplidas, propaganda embustera. ¿Alguno de ustedes votó por el de Los Pinos? Si le entregó su papeleta, ¿no se siente defraudado? ¿No está arrepentido? Que no, que sigue confiando en él y que considera atinadas sus medidas de gobierno. Ah, bueno, pues entonces tal para cual, y arruinémonos todos aquellos a los que ni por mal pensamiento se nos ocurrió votar por el Verbo encarnado. En fin, que hayan votado o no por el susodicho, alguna opinión sobre los flamantes aumentos al salario mínimo y la catarata de incrementos a la canasta básica que lo han aplastado. 55, 36, 89, 89. Primero, la tortilla. Se dispara el precio de la tortilla en la zona conurbada. Pues sí, pero ahí está el aumento al salario mínimo, al salario mínimo de las 3 zonas en que está dividido el país. Así que a esto me voy a referir después de que lea que en menos de un mes el precio de la tortilla en la zona conurbada de la entidad se ha incrementado en al menos 1 peso con 50 centavos, de acuerdo con algunos consumidores y encargados de estos establecimientos. Aun cuando las autoridades federales y representantes de gremios de la masa y la tortilla descartaron aumentar este producto, su precio al público pasó de los 8.50 a 10 pesos en menos de un mes. Suben las tortillas, pero baja el pan, dice Monreal Ávila. Y aquí un párrafo extenso de su comentario de hace 2 días. La tortilla sintetiza el desastre de nuestra economía. El aumento constante de precio es producto de al menos 4 factores: monopolios, comercializadores, abandono,
de los productores de maíz, estancamiento del mercado interno e impotencia del gobierno para regular prácticas monopólicas. Eso de impotencia, digo yo, no es una forma de medro, tanto personal como de grupo, no es una forma de medro de la superestructura. A mí me escuece, yo le tengo desconfianza a aquello de que son ineptos, de que no pueden, de que no están enterados, de que al presidente lo tienen engañado sus asesores, en fin, sus comunicadores. No, yo no estoy muy seguro de que sea impotencia del gobierno. ¿Cuándo han visto ustedes a gobernantes salir pobres del ejercicio de su gestión? No, pero en fin, sigo leyendo. En la última década, que se supone sería la década del cambio, el país se ha dedicado a importar maíz en lugar de producirlo. En efecto, en los últimos 10 años, mientras la producción nacional aumentó a un ritmo de 13% anual, las importaciones lo hicieron a un ritmo de 5% anual. De esta forma, de ser el principal exportador de maíz, México es ahora el segundo importador de este grano a escala mundial después de China. Esto nos ha hecho altamente vulnerables al desabasto y a la fluctuación de los precios, siempre al alza. Bueno, pero no solo la tortilla. Frutas y verduras al alza. La inflación en noviembre aumentó 0.80%, con lo que la tasa anual se ubicó en 4.32%, debido a las alzas de precios en tarifas eléctricas, así como de productos agropecuarios como jitomate, calabacitas y limón, y esto lo reporta el Banco de México. El incremento del 0.80% es considerado como la segunda tasa mensual más alta en lo que va del 2010. El aumento en noviembre fue provocado por un alza del 17% en tarifas eléctricas. Caramba, así que después de que masacraron a la comisión, Luz y Fuerza del Centro, todo iba a mejorar, iban a bajar las tarifas y todo lo que ustedes recuerdan. El aumento en noviembre fue provocado por un alza de 17% en tarifas eléctricas. La vivienda con un avance mensual de 1.9 y un avance de 0.8% en el subíndice de precios de alimentos, bebidas y tabacos. Todo esto apenas lo podemos entender, lo único que sabemos es del dolor del leñazo, sin más. Se encarecen básicos 3% en 5 meses. Una canasta de 25 productos básicos registró un aumento de 3% en noviembre respecto a lo observado en junio del 2010. Tan solo en 5 meses el precio de esta canasta pasó, esto sí lo entendemos bien, de 646 pesos a 666 pesos, de 646 a 666 en tan solo 5 meses. Los ingresos más bajos están sintiendo más el alza en el precio de los alimentos, por lo que habrá que buscar medidas que compensen el fenómeno. ¡Ay, qué bonito! Hay que hacer... este es el catálogo de buenas intenciones. Canasta básica se ha encarecido en un 115%, señala la CNC. En 4 años, en lo que va del periodo del actual.
el precio de la canasta básica de alimentos se ha encarecido hasta en 115% en tan solo estos 4 años. De acuerdo con investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, las familias de los trabajadores mexicanos, tanto de la ciudad como del campo, adquieren en la actualidad, oigan esto, adquieren en la actualidad hasta 40% menos alimentos que hace 4 años, a causa de la pérdida del poder adquisitivo. Así que imaginen ustedes, hace 4 años, desde que llegó el actual, lo que ustedes compraban, lo que todos comprábamos, 100 pesos, 100 productos, es un decir. Ahora 100 pesos, 40 productos. 100 pesos, 100 naranjas, es un decir. Ahora 100 pesos, 40 40 naranjas. Ustedes votaron por él. Yo no sé si un peligro para México hubiera sido mejor o de plano un madrazo. Porque el madrazo, Roberto, quedó en tercer lugar. Pero el madrazo efectivo, canasta básica, se ha incrementado en estos 4 años en un 115%. Así que 115% ha encarecido la canasta básica. Mientras tanto, suben salarios en América Latina, qué bueno, pero en México bajan. Esto lo acusa un reporte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. México tuvo una caída en los salarios reales, lo que se contrapone a los incrementos que se registraron en el 2009 a nivel global y regional. Pues de acuerdo a esta OIT, 1.6% en el mundo, 2.4% en América Latina fue el incremento salarial. Pero en México hubo un descenso de 5% en las percepciones de los trabajadores. ¿Cómo ven sus buenas mercedes? Ahora, dicen, no, si suben los empleos en México. Bueno, subieron los empleos, pero bajaron los salarios. Esto afirma el Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social reconoce que aunque en este año se registró la cifra histórica y más alta de empleo, 962,000, el sueldo de los trabajadores afiliados en el 2010 disminuyó de 4.2 hasta 3.8 veces salarios, o será los salarios mínimos. Bajan los salarios en México. La CNC, de nueva cuenta, Confederación Nacional Campesina, en 4 años, la peor caída en el poder adquisitivo. Caramba. En 4 años el gobierno calderonista, en 4 años de gobierno calderonista, se ha registrado la peor caída histórica del salario mínimo, la cual está por rebasar 60%, hecho que no se ve desde los años 40 del siglo pasado. No, si era un peligro para México y Madrazo era un hombre inadecuado como para llegar al poder. Los demás
ni en cuenta se pueden tomar. Pero miren cómo ganamos con el que fue apoyado por Washington, por el duopolio de la televisión, por los Norberto Rivera del clero político y de 30, concretamente 30 megarricos de este país. Todo para que no saliera otro que no fuera este señor. Dados marcados, acaba de decir Vicente Fox. Primero dijo, gané 2 veces las elecciones, en el 2000 y en el 2006. Es obvio que en la segunda vez, con una elección de Estado, porque él era el presidente del país. Y hace un mes, cuando mucho, dice, sí, este presidente, el actual, ganó porque yo jugué con dados marcados. Pues sí, pero haya sido como haya sido, es México 6º sitio en la pérdida salarial. Durante el 2009, el salario promedio mensual real en México registró un descenso de 5% respecto del año anterior. Volvemos a la Organización Internacional del Trabajo. Entre los países afectados por la pérdida salarial sí, se encuentra México, que se colocó como la 6ª economía con mayor caída salarial. Se desploma 75% el poder adquisitivo. Esto lo dicen, es un proyecto elaborado por expertos del Tecnológico de Monterrey. El poder adquisitivo del salario mínimo ha caído 75% del 76 al 2010, por lo que los precios tienen un mayor crecimiento a diferencia de la remuneración que reciben los trabajadores. La situación representa el retraso de 3 décadas de desarrollo potencial, 3 décadas de retraso en el desarrollo potencial y una reducción real del bienestar de las familias, ya que los precios tuvieron una evolución de 26%, mientras que el salario mínimo nominal creció 21% en promedio anual. El salario mínimo en la actualidad es 25% apenas de lo que alcanzó en 1976. ¡Ah, caramba! 1976 se ganaban 100 pesos. Ahora, en relación a esa cifra, se ganan 25 pesos. El salario mínimo en la actualidad es 25% de lo que alcanzó en 1976. Por lo tanto, el salario de 56 pesos en promedio no alcanza ni para comprar una mini canasta básica de 1 kilo de huevo, tortillas, arroz, frijoles y 1 litro de leche. La mini canasta, vamos a ver, 1 litro de leche, arroz, frijoles, tortillas, prácticamente nada de huevos. ¿Qué huevos se pueden tener con 1 kilo? Teniendo un salario mínimo apenas del 25% de lo que era, de lo que disfrutaba, entre comillas, el trabajador en 1976, cuando terminó el sexenio de Echeverría. Muy pocos huevos, pero esa es la realidad. Aquí lo que
aguardaba yo para alegría de todos nosotros. Salarios mínimos al alza. Empresarios, obreros y gobierno acuerdan un alza de 4.1% de manera unánime, de modo tal que los salarios mínimos ganan 2 pesos con 30 centavos diarios. Y este aumento se va a hacer efectivo a partir del 1 de enero del próximo año. Leo una noticia pero tan optimista, tan esperanzadora, y es del día de hoy. Esto, como se decía en latín, sursum corda, esto porque digo a sus buenas mercedes, arriba corazones, no faltan muchos días para que estemos ganando 2 pesos con 30 centavos más de salario mínimo. Oigan esto, los representantes de los sectores obrero, empresarial y del gobierno federal acordaron un incremento de 4.1% al salario mínimo, que equivale en promedio a 2 pesos con 30 centavos. De esta manera, el salario mínimo promedio para el país será de 58 pesos con 22 centavos diarios, o sea 59.80 pesos para la zona A, 58 pesos con 10 centavos para la zona B, y será de 56 pesos con 75 centavos para la zona C. El presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que allí se quedó ya de fósil, tiene años y años en el mismo puesto. El presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONACIMI, Basilio González Núñez, aseguró que este ajuste, oigan esto, compensa buena parte del poder adquisitivo perdido durante el año que concluye y de los últimos 35 años en que se había deteriorado el mini salario. Bueno, pues de los 35 años en que se había deteriorado y lo que se perdió durante el año pasado de la crisis, los 2 pesos con 30 centavos compensan buena parte de ese poder adquisitivo perdido. Sí, ya nos tomaron la medida. Como nos ven mansitos, nos vencen por nuestra pura ignorancia. Y por nuestra pura ignorancia y por manipulados, nos volvemos colaboracionistas del enemigo histórico en este momento de la clase obrera. En tal sentido, oigan lo que a mí me parece cínico, pero está al juicio mejor de todos ustedes. Mire, en este sentido, José Luis Carazo y Tomás Natividad, representantes de los sectores obrero y patronal respectivamente, apuntaron por separado que este aumento promedio de 2 pesos con 30 centavos da confianza a la inversión y permite mantener la planta productiva y todo el empleo. Carazo, si usted es representante del sector obrero, Carazo, ¿cómo se atreve a decir lo que dijo? Y agregan, de tanto Carazo como Tomás Natividad, para los trabajadores que reciben un salario mínimo, este incremento, esto no lo dicen ellos, esto lo dice Jaime Contreras, el autor del reportaje. Para los trabajadores que reciben un salario mínimo, este incremento no cubre siquiera el costo de un boleto del metro.
pero sí un bolillo de 90 gramos que cuesta 1 peso con 80 centavos. Con el aumento al salario mínimo no se alcanzará para un tramo de pasaje en microbús o en metrobús. En los primeros 5 años del sexenio del presidente, el actual, los salarios base se han aumentado apenas 9 pesos con 34 centavos, al pasar de 48 pesos, etcétera, con 88 centavos al inicio de su gobierno a 58 pesos con 22 centavos. Bueno, 9 pesos con 34 centavos ha sido el aumento en el salario durante el sexenio del actual, pero en el mismo periodo la inflación acumulada será de 21.5%, si acaso no sobreviene una nueva crisis. Así pues, miren, el salario durante estos 4 años tuvo un aumento, digamos, voy a decir números redondos, de 9 pesos. La inflación, 21%. Así que imaginen ustedes lo que está pagando el obrero, no los patroncitos, no por supuesto el gobierno. Tomás Natividad afirmó que este es el representante de la iniciativa privada, de los industriales. El alza al mínimo, comillas, da certeza y seguridad a la inversión, y destacó que los 3 sectores acordaron por unanimidad, óiganlo, que la prioridad no es el desayuno que acaban ustedes de ingerir, no es como dice como dice el artículo 123 de la Constitución, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación de los hijos, la recreación igualmente. Esto estipula el 123 constitucional y el 39, que la soberanía radica esencial y originariamente en el pueblo, que todo poder dimana del pueblo y tiene como fin primordial el beneficio de ese pueblo, el cual puede en todo momento darse los cambios que considere convenientes. Bueno, la soberanía nacional es del pueblo. Bueno, pues Tomás Natividad, el representante de los empresarios, afirma que el alza mínimo da certeza y seguridad a la inversión y destaca que los 3 sectores acordaron por unanimidad que la prioridad es la planta productiva. En esta revisión, los patrones se comprometieron a realizar su máximo esfuerzo. Sí, ya nos tomaron la medida. Hasta cínicos. Pregonar esto, pregonarlo. ¿Habrá un pobre de espíritu que les crea? En esta revisión los patrones se comprometieron a realizar su máximo esfuerzo para modernizar la planta productiva y fomentar la capacidad de los trabajadores con el propósito de incrementar la productividad y crear condiciones reales para fortalecer los salarios. 2 pesos
con 30 centavos. No hubiera sido claro que eso de lo hubiera preferido el peligro para México o de plano el madrazo. Y cada quien, lo dijo Shakespeare en Hamlet, o lo dijo Hamlet en la obra de Shakespeare: en este mundo todos somos actores que recitamos un papel, y cuando termina nuestro recitativo, cuando terminan nuestros parlamentos y ya nada tenemos que decir, hacemos mutis, y eso es ir al sepulcro. Todos somos actores. ¿Qué es lo que...? ¡Qué alegría que veo a Jenny Holguín y que trae los mensajes de ustedes! Gracias, Jenny Holguín. Bueno, pues miren, todos somos actores que recitamos nuestro papel. Critican líderes mini alza salarial, como ven. Líderes de organizaciones obreras criticaron que se pretenda aprobar un aumento tan bajo. Este año se disparó la canasta básica de 34 productos en un 18%. Critican, es su papel. Salario mínimo, la burla de cada año, dice en esta ocasión José Contreras. Leo unos párrafos de su artículo, de su colaboración al matutino. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos está por aprobar, ya lo aprobó, el incremento a los minisalarios que regirá a partir del 1 de enero del 2011. En cualquier momento se reeditará el show de cada año, cuando el vetusto organismo se reúne para fijar un incremento cuyo monto todo el mundo conocemos de antemano. El salario mínimo, aun con el incremento que se apruebe para el próximo año, es una vergüenza. No alcanza ni para la subsistencia del trabajador que lo percibe, menos para mantener a su familia. El mini salario es más que una referencia para fijar multas, cotizaciones al Seguro Social y tasas de interés social. De acuerdo con un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM, 14 millones de trabajadores en el país ganan un salario mínimo al día, es decir, 57 pesos con 46 centavos. Pues sí, pero esos 14 millones de suertudos que ganan solo un salario mínimo, si están en la zona A, van a recibir un promedio de 58 pesos con 22 centavos. Todo esto dice, según el estudio, vamos a ver, un trabajador de salario mínimo debe descontar de esos 57 pesos con 46 centavos los gastos de transporte y comida. Según el estudio de la Facultad de Economía de la UNAM, un trabajador con sueldo mínimo, para poder adquirir los productos de la canasta alimenticia recomendada, cuyos precios oscilan entre los 413 pesos y los 597 pesos, ese trabajador necesita, para adquirir esa canasta básica, trabajar nada más 22 horas al día. 22. Y el comentario extenso pero ilustrativo de Alberto Barranco, empresa. Voy a leer 3 párrafos. Década perdida.
El péndulo gira entre frivolidad y corrupción, impunidad y cinismo. Déjenme empezar desde estos utilizado como bandera de la oposición panista el calificativo de docena trágica a los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, en cuya ruta el país arañó la bancarrota. Lo cierto es que bajo el mismo cristal crítico habría que aplicarle a los gobiernos panistas el estigma de la década perdida. Y ahora sí, el péndulo gira entre frivolidad y corrupción, impunidad y cinismo, desempleo y pobreza creciente, deterioro brutal de las instituciones y desmantelamiento de los mecanismos de rendición de cuentas, manga ancha para los grandes corporativos y desbocamiento de la economía informal. Los sexenios de las controversias constitucionales, de las sospechas de favoritismo en las licitaciones, del tráfico de influencias, del cuatachismo en la designación de funcionarios. Desde el plano económico, la convocatoria apunta al desastre. Frente a la promesa foxista de crecimiento económico del país a tasas anuales de 7%, ¿se acuerdan ustedes? De 7%, en tanto el relevo prometía un sexenio del empleo. En los últimos 9 años el Producto Interno Bruto ha crecido en promedio 1%, 1.2% más propiamente. Durante el sexenio sedillista, pese al estallido de la crisis de 1995, el promedio de crecimiento fue de 3.6%, alcanzando un inaudito 7% en 1998. Ahora que el número de trabajadores que percibe percepciones mayores a 5 salarios mínimos ha disminuido en 22.8% con relación al año pasado, los que ganan hasta 3 han crecido 4.2%. Ubicado como el patito feo de los 2 últimos sexenios, la industria ha sido colocada de espaldas a la pared, lo que ha provocado la conversión de las empresas a importadores de los productos que fabrican desde los países del Extremo Oriente. La década perdida. Ahora que si se intentara definir el estilo foxista de gobierno, basta una sola frase: sí cargué los dados contra López Obrador en el 2006. Y el del presidente actual, aquí su nombre, habría que ubicarlo en su exhorto para que el PAN busque a un candidato ciudadano para pelear su relevo, un candidato externo, porque no tienen nada dentro del PAN como para pelearle a Peña Nieto, a Ebrard, a López Obrador. En fin, entonces, el veredicto del economista Alberto Barranco: década perdida. Bueno, pero no hay que ser optimistas. 2 pesos con 30 centavos de salario mínimo, un momento, no todo mundo. También ha habido
algunos beneficiados con los salarios. En Tlalnepantla, por ejemplo, miren, Tlalnepantla, 957,450,000,000. Vamos a ver. En Tlalnepantla, para obra social, 450 millones de pesos. Para sueldos, 957 millones. El tesorero de Tlalnepantla, Juan Robles Martínez, afirmó que el presupuesto programado para la nómina del 2011 será de 957 millones de pesos, cifra que reconoció está por arriba del presupuesto destinado a obra pública y programas sociales. Esto es el arte de gobernar, hacer el máximo de bien para el máximo de ciudadanos, con lo que se tenga a la mano, con lo que se disponga, con aquello de lo que se disponga. Desde hace meses se ha generado un escándalo por los altos salarios que percibe el alcalde Arturo Ugalde Meneses y también los síndicos y regidores de Tlalnepantla, del PAN, del PRI, del PRD, quienes cobran hasta, oigan esto, hasta 500,000 pesos en salarios y, comillas, bonos de desempeño. Hasta 500,000 pesos. Esto está bien, ¿no les parece que se beneficien tantos? Y comentarios de Eduardo Revilla, los impuestos de los funcionarios públicos. Vamos a ver. El presupuesto de egresos de la Federación, el cual se financia en gran parte de los impuestos de los contribuyentes. Bueno, no voy a leer todo esto. Una cuestión muy distinta es el buen sueldo que debe percibir el servidor público, y otra, la etiqueta de algunas remuneraciones laborales que encontramos en el presupuesto de egresos de la Federación, las cuales resultan ofensivas al sentido común y contrarias a la equidad tributaria. Existen funcionarios que, en adición a su salario, reciben cientos de miles de pesos anuales por concepto de estímulo por cumplimiento de metas, pago por riesgo y apoyo para el pago de impuestos. ¿Qué les parecen estos rubros magníficos para llevarse el dinero? Estímulo por cumplimiento de metas, pago por riesgo, apoyo para el pago de impuestos. Como ejemplo de una remuneración por cumplimiento de metas, tenemos al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¡Ay, esa comisión traga dinero! ¿Para qué sirve? Hay que preguntarle a Salinas, que la creó. ¿Para qué sirve? Soberanes echó grasa, kilos de grasa a base de los sueldazos y de todas las prestaciones, los servicios que en metálico recibía, y el actual por el mismo camino transita. Como ejemplo de una remuneración por cumplimiento de metas, tenemos al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La pregunta es, ¿cuándo se hace acreedor el ombudsman a ese estímulo? ¿Cuándo? Solo si resuelve un determinado número de quejas, si disminuyeron las violaciones a los derechos humanos, o como suponemos, por el simple transcurso de las quincenas.
Las erogaciones por concepto de pago de riesgo, pensaríamos que se limitarían para quienes por su trabajo enfrentan un peligro constante por combatir a la delincuencia organizada o por realizar funciones relacionadas con desastres. Leo el día de hoy que en algún matutino que a pesar del riesgo que sufren los buzos, su salario no aumenta nunca, es un salario bajo. Bueno, la erogación por concepto de pago de riesgo, pensaríamos, se limitaría para quienes por su trabajo enfrentan un peligro constante por combatir a la delincuencia organizada o por realizar funciones relacionadas con desastres. Muchos ejemplos nos vienen a la mente, pero jamás se nos ocurrió que este bono por riesgo lo merecería ni más ni menos que el osado auditor superior de la Federación. Muy penoso, agrega Eduardo Revilla, y un par de párrafos al final. El colmo de estas retribuciones lo constituye el apoyo para el pago de impuestos que recibe, entre otros, el secretario general de la Cámara de Diputados. Curiosamente, el órgano legislativo que aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. Este último apoyo rompe con toda lógica y ética, pues en adición a que los contribuyentes aportan de su patrimonio los recursos suficientes para pagar el sueldo y los impuestos del secretario general, deben realizar un esfuerzo impositivo suplementario para proveerle de 82,000 pesos al año para ayudarle a pagar sus impuestos. ¡Ay, hijos! Y el final, estas partidas del presupuesto de egresos de la Federación, además de inequitativas, como el apoyo para pago de impuestos, son irrespetuosas para los contribuyentes, quienes son empleadores en última instancia de los servidores públicos. Pero repito lo que me sigue diciendo desde allá donde está mi señor padre. No, mi hijo, pero basándonos en este texto final, esas partidas, además de inequitativas, son irrespetuosas para los contribuyentes, quienes son empleadores en última instancia de los servidores públicos. Así es, mi hijo, así es, dice mi padre, pero, y agrega, no me admiro de esos bribones, me admiro del contribuyente que sigue agachado, que solo levanta la cabecita cuando gritan gol en el clásico pasecito a la red. Y esta partecita final. El primer círculo de colaboradores del presidente, aquí su nombre, ha sido privilegiado, ese primer círculo, ha sido privilegiado con un bono de riesgo, sin que su función esté relacionada con tareas de seguridad o ponga en peligro su integridad física. La Presidencia de la República dice que este pago, imagínense, por un bono de riesgo, este pago lo recibieron el ex vocero de Los Pinos, Max Cortázar, el ex secretario particular del presidente, César Nava, el actual secretario particular del presidente, Luis Felipe Bravo Mena, y el jefe de la oficina de la presidencia, Gerardo Ruiz Mateos. Bono de riesgo. Privilegian con bono de riesgo a equipo de Calderón, mis valedores. Esto es México.
Taller de lectura hoy como todos los domingos de 1 a 2 y fracción de la tarde en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Tengo aquí un par de recomendaciones. Miren, los programas que realizamos de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde no pudieron tener continuidad la semana pasada porque me quedé sin voz, me dolió mucho la garganta, en fin, pero se regularizan. Mañana, programa en vivo por internet, el programa, ustedes pongan busquen elvaledor.com.mx, se van a la página El Valedor y allí los remiten al programa en vivo que se llama El Valedor y que comienza a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Dos recados del centro de acopio del Valedor. Hermosinda Robledo Pérez envía un saludo, desean feliz Navidad, mejor año, ojalá que no se olvide de nosotros. Hay efectivo y hay algo más para que ustedes se acerquen cuando quieran, nomás echan una llamada, personas de San Lucas a Malinalco. Y agradezco a usted, Ixtapaluca, porque una vez más auxilia a compas como los que firman como quien firma este recibo, Raúl Santiago, Sierra Norte de Puebla. Agradecemos al centro de acopio y a usted, maestro, el apoyo recibido para el traslado de familiares, compañeros y testigos de las injusticias que hemos vivido en nuestras comunidades indígenas. Hemos estado en esta ciudad visitando organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que intervengan y nuestras demandas no queden impunes. Ojalá que nos pueda seguir apoyando. Sé que es solidaria la gente. Los compas del taller de lectura siempre aportan algo para financiar esta clase de demandas, necesidades urgentes de la Sierra Norte de Puebla, del Cerezo de Puebla, del Cerezo de Oaxaca, de los compas, en este caso las compas, porque son mujeres quienes tienen la comunicación conmigo, las compas de San Lucas a Malinalco. Los mensajes de ustedes, Alberto Carvajal: el incremento de las tortillas es consecuencia del desmantelamiento de empresas estatales como Conasupo, productora inicial, productora quizá nacional, de semillas, Fertimex, etcétera, firmado en el TLC con Salinas como condición del ingreso a México de empresas extranjeras como Walmart y Monsanto. Por eso ya no hay precios de gasolina para apoyar a los campesinos. Edgar Cortés: sí ha habido muchos gasolinazos es porque caminemos más. Si ha habido muchos gasolinazos es para que caminemos más. Si ha habido muchos incrementos al cigarro es para nuestra salud. El tortillazo para combatir la obesidad. Nunca votaré por el PAN ni por Peña Nieto. Ingeniero Adolfo Ocampo: solo le recuerdo que durante los gobiernos del PRI se han tenido muchas devaluaciones y desmanes. El PRD también ha incurrido en gastos excesivos. Recuerde la cara que hizo Obrador y la cara que hizo Calderón cuando se declararon los resultados del 4 de julio, con eso se dice todo. No, pues yo no vi la cara de los dos, quizá fue en tele, yo no veo tele. Javier Bautista Mejía: no sea usted un insensato,
Los megamillonarios están así porque se rajaron el lomo para obtener sus fortunas. Nada les cayó del cielo. Gracias. Pedro López Mondragón, todo lo que está sucediendo en nuestro país es producto de nosotros. Debemos organizarnos para combatir toda la corrupción que existe en el sistema de gobierno. Cómo hablamos del debemos, pero no lo hacemos. Lidia Mares Alonso, yo no voté por el PAN. Aclaro que no milito en ningún partido. Sin embargo, sí hice campaña. Sí hacía campaña de que el PAN no era nuestra opción con la gente cercana a mí. Muchos no estaban de acuerdo por lo que yo les decía, después no se quejen. Bueno. Jorge Fernández, estoy de acuerdo con sus comentarios, me da vergüenza que esté en la presidencia, debería renunciar. Bueno. Rubén Ortiz, de las Águilas, al sanguinario no le revocan porque el Senado teme que un caníbal se enoje. El espurio tendrá que huir de México. ¿Quién será el caníbal? Bueno, pues leí tal cual. Agustín Mondragón, los gobernantes de todo el mundo de tontos nada tienen. Claro, cuando llegan a gobernar saben de antemano toda la corrupción, la mafia y la forma de cómo robar a la nación. Y así vemos que del Sagrado Corazón, impuesto por el IFE, Vicente Fox y Carlos Salinas, me estoy haciendo como que no veo a Juan, se impuso con el fraude y ahora son megamillonarios sus familiares y cuñados, y con lo que pasó en San Martín Texmelucan, hoy todos ordeñan para robarse los recursos naturales de Pemex y los gobernadores que por dádivas entregan a los extranjeros. Sí, me dicen que ya eso fue todo, quedan 2, 3 nada más, quedaron sin leer. Pues mis valedores, esto ha sido todo por hoy. Gracias Crescencio Suárez, su apoyo en el control técnico, y Juan Carlos Osornio, encargado de continuidad y de callarme la boca. Gracias. Y aquí en la filmación pues está Daniel Cruz, que también ayudó en los teléfonos junto con Jenny Holguín. Mis valedores, a salir de esa horrorosa mediocridad. Mire el entorno. ¡Ánimo!